Hola a todos, espero que estén bien. Les envío este video para compartirles una reflexión, algo que Dios me enseñó estudiando su palabra y es algo que puso que yo focalizara mi mirada porque siempre en los pasajes que uno lee, siempre hay cosas nuevas que aprender. Yo sé que ustedes han escuchado eso. Y el pasaje que les quiero compartir, bueno, no se los voy a leer todo porque es muy largo, pero se encuentra en Juan 6, desde el 1 al 15. Y este pasaje, que es la alimentación de los 5.000, también se encuentra en los 4 evangelios. Están los demás evangelios también, y es el único milagro, acontecimiento en que obró Jesús que se describe en los 4 evangelios. Tal vez porque por la magnitud del milagro, yo creo, porque fue muy grande lo que Jesús hizo ahí. Y bueno, ahí ustedes lo pueden leer y les voy a ir leyendo algunos versículos solamente. Bueno, resumiendo un poquito la historia, estaba Jesús junto a sus discípulos y una gran multitud los seguía. ¿Y por qué? No era porque la multitud supiera que Jesús era el Hijo de Dios, sino que los seguían porque sabían que Jesús hacía señales, hacía milagros. Y las personas que estaban ahí, que lo seguían, querían que que Jesús les sanara. Y los discípulos no querían estar con la multitud porque ya se hacía tarde. Y en otro de los evangelios se describe que los discípulos le dicen que ya despida a la multitud porque ya se hace tarde. Y que tampoco les des alimento, que ellos vayan y coman ellos, que busquen ellos su comida. Pero Jesús sintió compasión y Jesús les sanó y les dio alimento. No los quería dejar así. Pero para darles alimento tuvo que ocurrir un milagro. Y bueno, aquí se va describiendo que Jesús le hizo una pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe. Le dijo, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y en el versículo 6 dice algo que a mí me llamó la atención, que dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y un denario equivale al salario de un día. O sea, 200 denarios equivaldrían como al salario entre 7 a 8 meses. Pero ni siquiera eso bastaría, porque él dice 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos comiera un poco. O sea, el cálculo que hacía Felipe era más de 200 denarios, más el salario de más de 7 u 8 meses. ¿Y por qué le pregunta a Felipe? Porque Felipe era oriundo de ahí, o sea, él conocía el lugar. Pero la respuesta de Felipe no respondió a lo que Jesús le estaba preguntando, porque Jesús le dijo, ¿pero dónde vamos a comprar? Y Felipe le respondió cuánto iba a costar lo que iban a comprar. Y tal vez a Felipe, podemos decir, le faltó la fe a Felipe, sabiendo que él conocía a Jesús, lo acompañó en muchos de los milagros que él hizo, pero tal vez uno en su posición, tal vez también habríamos dudado. Porque había muchas personas. La palabra describe a 5.000 hombres, pero solamente contando a los varones, y se calcula en que podrían haber sido 20.000 personas, y lo que tenían no bastaba. Pero ellos vieron que había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Es conocida esta historia por nosotros. Y dice la palabra que Jesús miró al cielo y dio gracias por lo que había. Pero antes de que él pudiera multiplicar los alimentos y hacer este milagro, también me llama la atención el acto de fe y la obediencia que tuvieron los discípulos. Si bien podemos decir su fe fue poca, no se imaginaron lo que Jesús iba a hacer, que iba a multiplicar los alimentos, tuvieron que actuar por la fe, tuvieron que ser obedientes, porque Jesús les dijo que quería que los ordenaran, que los recostaran. Y esta era una forma de hacer más rápida la repartición de los alimentos. Pero había que tener fe para eso, porque los discípulos aún no sabían lo que Jesús iba a hacer, no sabían que los alimentos se iban a multiplicar. Actuaron por la fe, solamente ordenaron a las personas y esperaron lo que Jesús iba a hacer, que él iba a multiplicar los alimentos. ¿Y qué reflexión tomo de esto? De que muchas veces puede que a nosotros nos falte la fe, que Dios nos pida algo y tal vez flaqueemos y digamos, no es posible que Dios haga esto. Pero
Dios es tan bueno, es tan amoroso que tiene misericordia de nosotros. Y a veces solamente falta un acto de obediencia a hacer lo posible que podemos hacer dentro de nuestras capacidades para que Dios haga lo imposible. Estos discípulos tal vez les faltó un poco la fe, pero luego actuaron por obediencia y ordenaron a las personas para que la repartición fuese más rápida, más posible, y Jesús hizo lo imposible. Él multiplicó los alimentos y las personas comieron hasta que se saciaron. E incluso dice la palabra que quedaron 12 canastillas de las cosas de los alimentos que sobraron. Entonces el milagro que Dios hizo fue muy grande, pero para ello también fue necesario de que los discípulos tuvieran fe y obedecieran. Esto les quería compartir. Que Dios bendiga sus vidas. Nos estamos viendo muy pronto. Chao, chao.